sí, a todos nos pasa, sí. Imagínense la hora para que se caiga el internet, a las 8 de la mañana, tengo clases todo el resto del día. Ya, entonces voy a volver a presentar porque se me fue todo a negro. Ya, entonces, eh, compartir la pantalla. Ya, van a ver un mensaje ahí de que se me está convirtiendo la grabación de la hora anterior. Ya, entonces debiera estarles compartiendo la pantalla y vamos a continuar con esta decisión que estábamos conversando. Estábamos hablando del panel y el panel, tú puedes decidir que en el panel estén estas tres palabras, estas tres emociones: alegría, tristeza y entusiasmo. ¿Te parece adecuado que las palabras estén escritas en el panel? ¿Te parece útil? ¿Te parece apropiado o no? O tú dirías, no es necesario, porque los niños no leen. Quizá ponerle una simbolización con caritas felices, tristes y eso. Ya, ¿a ti te parece que bastaría con una simbolización porque estás transmitiendo el mensaje? ¿Alguien de ustedes cree que sería interesante que las palabras estuvieran allí y que les Mm, dijéramos, mira, aquí dice alegría? sí, yo creo que igual le serviría porque pasaría lo que hablábamos el semestre pasado, que verían las palabras, entonces Ya, se las asimilarían más. Sería un ambiente letreado. ya. Ajá. O sea, vamos a mirar ahora en detalle, ¿cierto? Lo que es, y ya lo vimos de alguna manera el semestre pasado cuando hablábamos de la ruta visual, ¿cierto? Hablábamos de esta ruta visual y la ruta fonológica. Y la ruta visual implicaba que tú puedes tener acceso a una palabra como un todo, ¿ya? Y había una ruta fonológica que implicaba la decodificación. Pero podríamos pensar desde la lógica de la ruta visual, podríamos pensar que efectivamente el que ellos vean la palabra ahí les va a permitir saber que allí dice alegría, y que allí dice tristeza, y que allí dice entusiasmo, y que entonces cuando te toca ver la A, la I, es como miremos a nuestro alrededor y veamos, ¿cierto?, qué palabra conocemos que tenga la I, que empiece con la A, etc. Ya. Es una decisión que podrías tomar, ¿cierto?, en términos de el proceso que vas a hacer luego lectoescritor. Al finalizar el día, ya, los niños llegan, ponen la pluma, al finalizar el día, voy a guardar la parte de la clase anterior, si no la guardo al tiro, después se me pierde. Entonces, déjenme ponerle al tiro el nombre. Entonces, respaldo. Primera parte le vamos a poner. Si no la guardo después, el otro día perdí una clase porque no la guardé al tiro. Ya, ahí estoy tranquila. Entonces, llegan, ponen su pluma, pero mira lo que dice aquí. Al finalizar el día, piensa que tú estás la mayor parte de las horas con ellos si estás en primero básico, pueden cambiar la pluma. Si tú dices, chuta, pero ya hicimos todo un trabajo, yo ya miré a primera hora cómo venían, hay alguno que puede decidir cambiar la pluma. Porque claro, termina la jornada y a lo mejor tú te programaste para que antes de que termine la última hora, tú les das la posibilidad, ¿cierto?, de si alguien quisiera cambiar su pluma, si no, vamos y saquemos las plumas y volvamos a dejarlas en el estuche que queda en la sala para el día siguiente. ¿Por qué tú tomarías la decisión de que ellos puedan cambiar la pluma? Que pueden haber llegado, por ejemplo, tristes o enojados, y si es que cambian la pluma a feliz o alegre, nosotros nos vamos a dar cuenta que lo que hicimos sí les ayudó o sí pudimos como aportar en su día. Ya, muy bien. Porque te permite dar una panorámica, dices tú, de que durante el día pasaron cosas, ¿cierto? Y porque las emociones son, ¿qué le enseñamos a los niños? ¿Que las emociones son estáticas?
O sea, yo me desperté de mala, ¿cierto? Triste, y voy a estar así el resto del día. A lo mejor sí, pero son niños, pues. ¿Qué les enseñamos a los niños sobre las emociones? ¿Qué dice el cuento El pájaro del alma sobre esto? Vamos, yo sé que lo saben. ¿Qué dice el cuento El pájaro del alma? Porque las emociones son, siempre está abierto el mismo cajón, Que van cambiando, profe. que van cambiando, sí, porque las emociones cambian y van a cambiar, tú lo sabes, en la medida, ¿cierto?, en que puedes generar las condiciones para que esas emociones cambien, tanto para pasarlo de un estado de alegría a un estado, ¿cierto?, de tristeza, como al revés. Ya, muy bien. Entonces, déjenme achicar esto y voy a agrandar la presentación. Entonces, hiciste todo esto, o este docente hizo todo esto, hizo la selección de un cuento. La primera pregunta es ¿cuál? ¿Con qué criterio? ¿Cualquier cuento te sirve para esto o tendrías que buscar un cuento específico como este o como otro? Por ejemplo, los niños hoy día en los colegios particulares subvencionados y los municipales, los que tienen subvención estatal, se encuentran realizando el diagnóstico socioemocional, que es una instancia que está promoviendo, ¿cierto?, el Ministerio de Educación para recoger justamente, ¿cierto?, el estado emocional de los niños tras un año de encierro, y están utilizando con los niños pequeños un cuento, ¿ya? Y ese cuento, ¿cierto?, lo están empleando los profesores para poder trabajar a distancia el tema de cómo te estás sintiendo con esto que estás viviendo. Por lo tanto, ¿cuál, con qué criterio? Habría que buscarlo. Y aquí hay una cosa súper importante, que es que desde Maslow, ¿cierto? Nosotros sabemos que, y esto yo lo expliqué ayer, eh, hay un conjunto de necesidades que están en la base de esta pirámide, ¿cierto? De jerarquía, o esta jerarquía de necesidades, y dijimos que abajo estaba la fisiológica, estaba el hambre, estaba el no tener sed, el poder ir al baño y no estar, ¿cierto?, en clase con la vejiga que va a reventar, y entonces tú buscaste mecanismos para que esto no sea un paseo al baño, pero sí los niños puedan ir cuando tengan necesidad de ir, etc. Luego dijimos que estaban todas aquellas que tenían que ver con seguridad, protección y estima, sentirnos estimados. Piensa en esas tres: seguridad, protección y estima. Entonces, tú sabes que necesitas, por ejemplo, trabajar con ellos la sensación de seguridad. En esta sala no te va a pasar nada. Este es un lugar seguro. Aquí no vas a ser agredido. Aquí nos comportamos, ¿cierto?, de manera respetuosa los unos con los otros. Y tienes eso, esa necesidad, y a lo mejor ese es tu criterio para ir a buscar una lectura, ¿ya? No es cualquier cuento que yo encuentro, ¿ya? ¿Con qué criterio tú lo vas a definir? Luego dijimos, estaban las plumas y el panel. Y entonces lo que estuvimos analizando son los tipos de estrategias para registrar la voz de los niños sin escritura, porque ellos no te pueden decir por escrito cómo te sientes. A lo mejor si ya estamos en, no sé, estamos en segundo básico o en tercero básico, podríamos pensar en otro mecanismo para que los niños cada mañana pudieran decir cómo se sienten. ¿Qué cosas podrían hacer? ¿Podríamos tener en la sala una cajita? ¿Se les ocurre algo así? ¿Un buzoncito? ¿Creen que funcionaría cuando los niños saben leer y escribir? Sí, o sí, profe, sí serviría también, podría ser como
que peguen, que haya una sección también en la sala, como un diario mural también en donde peguen post-it, así notitas, Ya, como y frases cortas para así ver cómo se siente. ya, bonito, súper bonita tu idea. Ya, perfecto. Entonces, en este caso, tú estás trabajando para darle voz a los niños que no escriben todavía y que no leen todavía, pero que dijimos que podían tener acceso, ¿cierto?, a un panel donde estuvieran estas palabras, que son palabras que emergen de la lectura. Ya, perfecto. O sea, buscas estrategias para registrar la voz de los niños, porque no basta con que tú les digas que ellos pueden vivir sus emociones libre y plenamente y que aquí eso es relevante, sino que tienes que hacer que ellos puedan decir, registrar, manifestar, y lo tienes que hacer sin necesariamente el requisito de la escritura. Por lo tanto, en este caso, ¿cierto?, la pluma reemplaza aquello. Luego, ¿cómo son las plumas? Ya lo conversamos, ¿qué decisiones tomaste? ¿Las teñiste, las cortaste, las pediste ya de colores? ¿Cómo es el panel? ¿Es un panel que está al alcance de los niños? ¿Es un panel rígido y duro donde los niños tienen muchos problemas toda la mañana para pinchar sus plumas y luego, ¿cierto?, después de la primera hora todas las plumas están tiradas en el piso? ¿Qué palabras hay en tu panel? Porque dijimos que podían estar alegría, tristeza y entusiasmo, pero a lo mejor ese panel tiene un título. ¿Qué título le pusimos a ese panel? ¿Cómo se escogieron estas palabras? ¿Ya? Y por último, ¿por qué es importante? ¿Para qué? ¿Cómo compartiste lo importante que es ese panel con ellos y con ellas? ¿Ya? Entonces, todo eso tiene que ver con criterios. Criterios. Los criterios, ¿cierto?, implican reglas. Esta es una definición de diccionario. Implican reglas, implican normas conforme a las cuales se establece un juicio o se toma una determinación. Y lo que tú necesitas, ¿cierto?, para poder pensar en cómo vas a diseñar una actividad para trabajar con los niños a partir de una lectura, es tomar, ¿cierto?, muchas decisiones respecto a cada una de las cosas que vas a hacer. Porque si tú te fijas, cuando volvemos atrás, mira, y yo te mostré esto, ahí pareciera que esto está armadito, po. Pero piensa que entre líneas fuimos viendo cómo se tomó cada una de las decisiones y qué otras posibilidades de otras decisiones podrían haberse tomado, ¿ya? Entonces, aquí hay otro ejemplo que está trabajado justamente también con este mismo cuento. Lo voy a mostrar. Esta es una experiencia que se hace en el contexto de las actividades del CRA, de BiblioCRA, que son un conjunto de actividades que vienen propuestas para trabajar con los niños que van, por ejemplo, regularmente un curso en un mismo horario al CRA y allí los recibe un profesor o profesora que es el encargado del CRA y en conjunto con el docente de los niños preparan unas actividades. Entonces aquí, por ejemplo, están los links del cuento, está el cuento para leerlo, y hay un conjunto de actividades allí. Sugerencias para antes de la lectura. ¿Qué piensas del título? ¿Qué es el alma? ¿Cierto? Porque está pensado también, está cruzado con la estrategia de Solé, que es antes, durante y después de la lectura, que es algo que van a ver, ¿cierto?, en los cursos siguientes. Y hay un fragmento del cuento, que es como parte hondo, muy hondo dentro del cuerpo habita el alma. Luego hay sugerencias de preguntas al final del cuento, que es lo mismo que yo hice con ustedes, ¿cierto? Les dije qué cosas preguntarían, ¿ya? Y fíjate que luego de estas preguntas generales lo posicionan en nosotros, los que estamos aquí en esta mañana escuchando el cuento. ¿Cómo nos sentimos esta mañana aquí y ahora? Busquemos en nuestro interior, busquemos a nuestro pájaro del alma y escuchémosle. ¿Podemos entenderle? Entonces, hay algunos ejercicios de introspección. ¿Reconocemos y entenderemos su lenguaje? Inténtalo. Ahora que ya conoces al pájaro del alma, tenemos que entrenarnos para reconocer las emociones. ¿Qué emociones básicas o estados de ánimo conocemos? Te fijas que aquí hay otra ruta. Díganme ustedes cuáles conocen. Para nuestra edad, ¿qué emociones hay dentro de nosotros?
¿ya? Claro, esta es una pregunta, yo la encuentro súper compleja, pero es una ruta en que este mismo cuento se está trabajando. Y miren lo que ocurre ahora. Entonces dice, vamos a realizar una actividad relacionada con el cuento. Dibuja, y aquí le piden a los niños que dibujen. ¿Te fijas? Ahí hay una decisión. Dibuja diferentes caritas con las emociones que conoces. O dibuja a tus personajes de las emociones. Y claro, evidentemente hay el guiño a intensamente, ¿cierto? Sí o sí. Entonces, si ustedes se fijan, miren, aquí hay alternativa. Lo puedo dibujar así, miren, enfadado, triste, cansado, serio, contento, muy contento. Está esta otra forma de representarlo, está esta otra, está en forma de emoji, incluso, ¿cierto? Podríamos decir que ni siquiera necesitamos una carita porque estar muy contento lo vamos a representar con un dedito hacia arriba. La actividad puede ser acompañada de las siguientes preguntas, ¿ya? Y ahí vuelve a ver un fragmento del texto, dice, ahora cerremos los ojos unos minutos e intentemos escuchar a nuestro pájaro del alma. ¿Qué nos dice el del día de ayer? ¿Qué nos cuenta de esta mañana? ¿Qué es lo que pasó con estas emociones, para que esas emociones brotaran? ¿Compartimos nuestras emociones? ¿Cómo expresamos nuestras emociones físicamente? ¿Ya? Miren qué interesante esta pregunta. ¿Cómo expresamos nuestras emociones físicamente? ¿Cómo estamos cuando estamos súper contentos? ¿Ya? ¿Y cómo estamos cuando estamos súper tristes? Entonces tú podrías decir, ya, además yo voy a hacer una representación con los niños y voy a sacar un grupo adelante y les voy a pedir, ¿cierto?, que ellos decidan cómo van a representar el estar muy contentos. O sea, son decisiones que se van tomando y aquí tú tienes una sesión completa que yo, a mi juicio, hay varias cosas que yo intervendría aquí, sobre todo en el tipo de preguntas que se están formulando, pero va hacia el mismo objetivo, ¿ya? Entonces, ahí hay otra ruta. Y finalizo, entonces, el PPT, me queda dice, hay una cita aquí que dice, el propósito que motiva el trabajo en alfabetización emocional es la evidencia de que los niños con una mejor comprensión emocional, comprensión de sí mismo, piensa tú en tu pájaro del alma, tienen expectativas más positivas respecto al comportamiento de sus pares, son más cooperadores, tienen un mejor autoconcepto, entre otros. Y entonces, Maslow se nos viene de vuelta aquí a la primera diapositiva, que nos dice, ¿cierto?, cómo avanzamos, ¿cierto?, desde hablar de las emociones. Dime cómo te sientes esta mañana, dime tú, dime tú, dime tú, a transferirlas a nuestro trabajo en el aula, para que los niños estén disponibles para aprender. Que es lo mismo que te está diciendo la última cita. Te está diciendo que efectivamente, ¿cierto?, está diciendo que el trabajo puede estar cruzado con las habilidades. Si tú te fijas, estás leyendo con ellos. Estás leyendo, estamos hablando de la lectura, estamos viendo que entendimos de la lectura, incluso podemos llegar a decir qué palabras, ya, a todos te estaba mirando el chat, qué palabras recordamos del texto. Entonces el texto hablaba sobre los cajones, Entonces, yo, profesor, escribo la palabra cajón en la pizarra y la acompaño de una representación. Cajón. Ya, esto es un cajón. Así se escribe cajón. Y los niños miran la palabra escrita. Y podemos llevarnos esa palabra, ¿cierto?, algunas palabras de esas al panel o no. Bien, todo esto se trata de los criterios con los que tú vas a tener que diseñar. Si decides hacer recortar y pegar, estás pensando en que los niños trabajen no más de 20 minutos en esto. ¿Por qué? Porque lo que tú quieres es que se focalicen, ¿cierto?, en el sentido del poema más que en la actividad manual. Si tú decides que el cuento lo vas a leer y también lo vas a proyectar, por ejemplo, supongo que tú tienes un data en la sala, ¿cierto?, y vas a proyectar imágenes, o vas a utilizar, ¿cierto?, el audiocuento. Es decir, vas a ponerle a los niños, porque yo les dejé la versión en audiocuento,
si vas a usar el audiocuento, o si vas a leerlo tú, o si vamos a leerlo varios días durante una semana, sin hacer ninguna otra actividad todavía. Vamos a simplemente leerlo. Y cuando llegue el día jueves, ¿cierto? Ahí tú vas a pasar a la segunda fase. Todo aquello tiene que ver con las decisiones que están previas al diseño. Es como, ayer me decía una compañera, es como pensar en el primer paso, ¿ya? Pensar en el primer paso. Pensar en la fase cero, pensar en que vas a partir, ¿cierto?, haciendo un trabajo muy intenso con los niños de comprensión del relato antes de hacer el trabajo de decir, ya, entonces, ¿cuáles van a ser las emociones? ¿Qué es lo que te guía? Al menos el que puedas hacerte cargo de estas tres que están acá, que sí efectivamente son aquellas de las que tú puedes hacerte cargo en el aula. Seguridad, pertenencia y estima. Y voy a retomar el caso de la escuela Carol que yo les estaba hablando, que si no han visto el video, por favor vayan a verlo, sé que alguien aquí lo vio, lo vieron un par de compañeros. Cuando ellos tienen el amornómetro, ¿cierto? Y el amornómetro les da mucha información, muchísima. ¿Cómo llegaron esos niños esta mañana? Y resulta que, en palabras de su director, ¿cierto? O de un profesor o una profesora que aparece en el video, si ese niño está llegando todas las mañanas alegre y pinta una carita contenta, y resulta que habitualmente a media mañana tiene conflictos, tiene problemas, está en la dirección, los profesores le piden un tiempo fuera, ¿cierto? Y le piden a el inspector o quien sea que lo pueda mover despacio. ¿Qué es lo que está diciendo esa situación? ¿Qué información te está transmitiendo? ¿Dónde se están produciendo los problemas de ese niño? En la escuela. O sea, algo está pasando aquí adentro que este niño que llega feliz se pone triste, se enfada, ¿cierto? Y se sale de sus cabales. Por lo tanto, el trabajo con las emociones es un trabajo del día a día. No es como que nosotros podamos tener el pájaro del alma, hicimos toda esta actividad y le pusimos una vez las plumas. Eso no tiene ningún efecto. Luego, otra experiencia, por ejemplo, que tienen en la escuela Carol, es que los niños hacen individuales para la hora de almuerzo. Entonces, hacen unos individuales sobre sí mismos. Entonces, supongamos que cada uno tiene una hoja en blanco. Ya. Sonó el teléfono y se volvió a caer todo se me cayó el internet del teléfono. Ya, volví. Entonces voy a ir haciendo el cierre. Ya, entonces yo les decía que ellos tienen unos individuales donde cada niño pone quién es, qué cosas le gustan, si tiene mascota o no tiene mascota, si les gusta bailar o les gusta comer sushi, qué sé yo. Y cuando los niños van al casino a la hora de almuerzo, les toca cualquier individual, ¿ya? Les toca el individual de un niño de otro curso con el que probablemente nunca más van a tener contacto, pero está allí ¿quién es? Sí, Sofía, absolutamente, eso es pertenencia. Y de hecho, el director del colegio lo dice al final, solo se quiere lo que se conoce. Ya, solo se quiere lo que se conoce. Entonces, efectivamente, yo pertenezco a este lugar y mira, me identifico con el compañero aunque no lo conozca, porque somos parte del mismo colegio. Entonces, efectivamente, ¿cierto? Ellos tienen unos muy buenos ejemplos, por eso yo les digo, las mando a ver el video, tienen unos muy buenos ejemplos de cómo trabajar pertenencia, seguridad y afecto, ¿ya? Por eso, lo siguiente que ustedes tienen que hacer es pensar en grupos de 3 personas. No lo hemos discutido también, pero en inicio podríamos pensar en 3 personas agrupadas, ¿cierto?, con las compañeras que están aquí o con sus grupos de trabajo que no han podido estar esta mañana.
y yo voy a dejar disponible un Padlet para que ustedes hagan el ejercicio de seleccionar un cuento y decir a cuál de estas necesidades o para cuál de estas necesidades podría servir ese cuento. Entonces en el Padlet dicen, por ejemplo, supongamos que es el pájaro del alma, o supongamos que es, no sé, hay un cuento que es Elmer, que es el cuento de un elefante, ¿cierto? Que sirve muy bien para trabajar pertenencia. Ya, entonces usted dice, vamos a trabajar Elmer, a lo mejor puede dejar linkeado el cuento y dice cuál necesidad va a trabajar a partir de ese cuento, ¿ya? Yo voy a dejar el Padlet abierto hoy día en la tarde y ojalá hasta el viernes, igual como lo hicimos la semana pasada, viernes 18 horas, usted con 2 personas, con su equipo de trabajo, puedan hacer esta indagación. Después podemos cambiar el cuento, pero haga el ejercicio, porque eso le va a implicar que usted tenga que determinar con criterio, decir, oye, esto está súper bueno para trabajar seguridad, pero el cuento no es de muy buena calidad literaria, ¿cierto? O este cuento está súper bueno y aprovecho de trabajar seguridad y pertenencia, ¿ya? Entonces, voy a dejar abierto ese Padlet para que ustedes hagan el ejercicio de buscar un cuento que se vincule de manera muy transparente con o necesidad o pertenencia o estima, ¿ya? En grupos de 3 en inicio, porque esto es lo que después va a ir dando cuenta, ¿cierto? O evolucionando para transformarse en nuestra primera cátedra. Bien, preguntas. Yo les agradezco mucho